Muy buenos días a nuestros oyentes de la 104.1. Hoy aquí con la Corporación Aprendiendo Biblia sin Religión. Vamos a empezar con nuestro programa Sueños y Adivinación. Para continuar un poco con el tema de la semana pasada que hablamos de los sueños, son. Un oyente nos hizo una pregunta acerca de un versículo específico de Génesis, donde nos decía que esa copa de la que habla en ese versículo y que habla de José, si también está adivinando a través de esa copa. Ahorita en el programa les vamos a dar un poco más de contexto. Recuerden darle like al programa, darle me gusta, compartirlo con otros oyentes y estar muy atentos a los que nos escuchan a través de la 104.1 y a través de nuestro canal de YouTube, Aprendiendo Biblia sin Religión. Equipo, muy buenos días. Doctora Vilma, sonría un poquito para los que nos están viendo en este momento. Mauricio, el Manuri, Amá, buenos días, empezamos. Hola, buenos días. Muy buenos días a todos nuestros oyentes y especialmente hoy este programa es la respuesta a una duda, a una pregunta de estos oyentes, a los cuales agradecemos que nos hagan las preguntas, que nos hagan los comentarios y nosotros poderles responder, porque en el programa pasado él le quedó muy claro algunas cosas en donde Dios tiene prohibido terminantemente, dice una expresión muy fuerte, que es abominación, que le produce rechazo estas prácticas. Y en un momento dado, cuando él lleva al pueblo de Israel, recuerden que ya en este momento ya ha pasado por Abraham, ya ha pasado por Isaac, estamos en Jacob y estamos con Jacob y sus hijos, que en ese momento son las 12 tribus del pueblo de Israel, con los 12 hijos, con toda su parentela, alrededor de unas 72, 75 personas. Muchas veces también han preguntado por esta diferencia de números. Recuerden que los números en hebreo antiguo, son puntos. Entonces, esa ha sido la dificultad muchas veces con el Antiguo Testamento de determinar con exactitud los números, pero era alrededor de 72, 75 personas, de acuerdo con los esclavos, con los hijos y todas estas cosas. Entonces, él en Génesis 44 se encontró, él está leyendo Génesis 44, después de escuchar el programa, se encontró con este texto y con esta práctica, entre comillas, de José. José, tenemos que ponerlos en un contexto. José, en este momento de que vamos a hablar de este versículo y de este pasaje, está en Egipto. Recuerden que sus hermanos, por envidia y por la actitud de José, era el hijo mayor de Raquel, la mujer que amaba a Jacob. Recuerden, y sería bueno que se leyeran toda esta historia para que se ubicaran en el contexto. Entonces, sus 11 hermanos, celosos, envidiosos del amor, ya Raquel está muerta, y el amor que le tiene Jacob a los hijos de Raquel, que son los dos últimos, José y Benjamín. Benjamín es el último hijo de Jacob, pero hijo de Raquel los dos. Y los hermanos habían visto que Jacob tenía especial predilección por los hijos de Raquel. Recuerden que Raquel es la mujer que él amaba. Las otras mujeres fueron consecuencia de él haberse casado con Raquel después de 14 años de conocer a Raquel, de amar a Raquel, y estuvo dos mujeres anteriores a Raquel, y ya había tenido hijos con la esclava de Raquel, y entonces ya estaban crecidos los hijos y todo lo demás. En ese momento tenemos que mirar también en un contexto. Alrededor de Israel había muchos pueblos. Ellos estaban en un sector de Canaán, pero había muchos pueblos idólatras, pueblos que practicaban muchas sacrificios, doctrinas, religiones, dioses, y una de sus prácticas de todos esos pueblos, como hasta el día de hoy, era la adivinación, la hechicería, el agorero, la interpretación de sueños, por diferentes métodos, utilizaban diferentes medios, animales, las nubes, los sueños, las visiones.
las copas, las bolas de cristal tan famosas entre nosotros, las nubes, todo eso era usado para adivinar, a predecir, dar a conocer secretos, tanto del pasado como del presente, como del futuro. Entonces, Dios le había dicho al pueblo de Israel, a su pueblo, este Dios, que no se mezclaran con esas prácticas, que no hicieran esas prácticas, estaban, que él las, podíamos decir así, esta expresión, las odiaba, las abominaba, le producían, como se lo dije en el programa pasado, hasta vómito, ¿no? Hablando así humanamente para que nosotros entendiéramos. Pero mire lo que nos dice en el 44, la pregunta de este oyente, también les recomendamos que se escuchen todos los programas de la corporación, pero principalmente el sábado pasado para que puedan ustedes entender todo el contexto. Recuerden que nosotros siempre tenemos como referencia lo que diga el texto bíblico, partiendo de que el autor de este texto, de las Escrituras, todo el texto llamado la Biblia, por inspiración del Espíritu Santo. Y aquí les tengo que aclarar todas las cosas. Todo lo que dice y está escrito en la Biblia es de inspiración del Espíritu Santo. O sea, que es verdad. Pero todo lo que él inspiró, porque también inspiró acontecimientos que están sucediendo y son una verdad, pero unos acontecimientos que él está inspirando, revelando, mostrando, son mentiras. En un pasaje, cuando habla de Rahab, la ramera, que escondió a los espías cuando iban a conocer a Canaán y a la tierra prometida, entonces Rahab mintió. El Espíritu Santo en verdad inspira, revela, deja por escrito la mentira de Rahab. Eso no quiere decir que el Espíritu Santo esté apoyando, avalando la mentira de Rahab. Él está narrando un hecho real que sucedió. Y ahí nos enteramos que Rahab mintió. Y los perseguidores de los espías le creyeron a Rahab. Eso es muy diferente. Entonces, con este contexto muy rápidamente, y por eso también les recomendamos que cada vez que nosotros comencemos un curso de comprensión objetiva del exégesis y hermenéutica, por favor, lo hagan, porque ahí nos dan los métodos, las técnicas para comprender un texto escrito, y principalmente este texto que es vital, porque es la palabra del Espíritu Santo, y nos afecta, y tiene un mensaje que nos afecta eternamente para la eternidad, y que nos afecta entre vida y muerte. Es un mensaje de vida o de muerte, de condenación o de salvación. Entonces vamos a leer esta inquietud que le aparece a este oyente, lo cual, vuelvo y reitero, le agradecemos para aclarar, comprender, entender comprensiblemente, objetivamente, y para eso tenemos que tener en cuenta tanto los contextos externos como los contextos internos de ese momento. ¿Quién nos va a leer este pasaje que le generó inquietud a nuestro queridísimo oyente? Sí, doctora, buenos días para ti, para todo el equipo, para todos los oyentes. Hay un pasaje en Génesis, en el capítulo 44, del 1 al 5, en donde procede la pregunta del oyente. Lo voy a leer. Dice así: mandó José al mayordomo de su casa diciendo: llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal, y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo: levántate y sigue a estos hombres, y cuando los alcances, diles: ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata? ¿No es esta en la que bebe mi señor y por la que se suele adivinar?
habéis hecho mal en lo que hiciste. Cuando él los alcanzó, le dijo estas palabras. Entonces, el oyente nos pregunta específicamente si es, ya les digo la pregunta, si Dios prohíbe la adivinación, ¿por qué en Génesis se dice acá que José adivina o se habla de la copa, como que, o José adivina? Es muy interesante esto. Repítenos el pasaje que leíste y Génesis nosotros 4. vemos, y el contexto es fundamental, tanto el contexto externo e interno. José le dice a su siervo, a su mayordomo, que alcance a estos 11 hermanos y le revise los sacos, porque se le perdió un dinero y porque se le perdió la copa donde él bebe en la mesa del comedor su vino, o cuando bebe vino, es una copa de plata especial para José, que en ese momento es el segundo en administración y en poder en Egipto. Pero tenemos que referirnos a Egipto y referirnos a todos esos pueblos que ya se los anuncié. Se practicaba la adivinación. Israel tiene profetas. ¿Y quiénes son los profetas? La palabra profeta viene del que ve, el que ve el pasado, el presente y el futuro. Pero cuando eso que ve, hay que discernir, hay que saber de quién procede y por qué medios se conoció y vio eso. Yo puedo ver muchas en presente y no estoy adivinando. Y yo si conozco a una persona, yo puedo decirle, vea, está, si me he enterado, fulanito está en tal parte, está comiendo, y lo más seguro es que esté comiendo eso. Y entonces muchas veces cuando me encuentro con esa persona, le digo, vea, estaba seguro de que tú estabas almorzando y estabas almorzando tal plato. Y la persona me contesta y dice, ay, lo adivinaste. ¿Cómo te enteraste? No, porque lo conozco. No hubo ningún acto de adivinación. ¿Por qué? Porque yo lo conozco. ¿Comprenden? Entonces miren este proceso. El que metió el dinero en los sacos de los hermanos, que los hermanos no sabían que era José. Los hermanos estaban convencidos que José, y le habían dicho a Jacob, es su padre, que José había muerto, que lo había matado y que un oso, un león, yo no sé quién, que lo mató. Y le llevaron las ropas llenas de sangre y que lo habían matado. Pero ellos no lo habían matado. Y aquí ya empieza una mentira. Porque los hermanos le dicen a José que uno de sus hermanos estaba muerto. Ellos ni sabían dónde estaba José. Y en ese momento no son capaces de reconocer que el que está enfrente de ellos sea José. Ahora, ustedes me dirán, ay, ¿cómo no van a reconocer a José? Que José lo mandaron a Egipto siendo muchacho. Tiene varios años en la cárcel, ya ha crecido, tiene todas las vestiduras de un ministro de Egipto, todo el poder, todos los sirvientes, y entonces eso es muy, muy cuestionable que ellos no lo hayan reconocido. ¿Comprende? Y está con todo su poder empoderado, con varios sirvientes y hablándoles a ellos con esta autoridad, con sus vestimentas, y ustedes saben cómo se visten los faraones y los primeros ministros de Egipto. Uno se tiene que situar en ese contexto. No, perdón, Cuéntame. cuestionable o entendible. O entendible o investigar, comprende, se tiene uno que preguntar. Cuando digo cuestionar es preguntarse, ¿no? Era entendible que no lo reconocieran. No lo reconocieran, comprende. Había pasado mucho tiempo por la situación en la que estaba. Ok. Yo he conocido personas de niños y cuando ya tienen como 15 o 16 años, digo, tú eres fulanito. ¿Cómo? No, imposible que tú seas fulanito. Entonces, ya uno cuando ya medio se fija atentamente, dice, ya me acuerdo que sí tú eres, cómo has crecido, cómo has cambiado. Entonces, con las circunstancias de la vida y no más con el pasar de los años. Entonces, están en esta situación. José sí los reconoce. Sí los reconoce y los comienza a averiguar y todas esas cosas y todo lo demás. José está preocupado por ellos. José está preocupado por Jacob.
él está en una situación de hambre. Todos los pueblos alrededor pueden leerse todo ese contexto. Egipto en ese momento tiene todos los graneros llenos y están yendo todos los pueblos, la familia, a comprarle a Egipto en cabeza de José toda la comida, todo el grano, todos los alimentos, todo lo que sea grano, lo habían 7 años almacenado. Y estaban estos graneros de Egipto en una potencia en alimentación. Y todos los pueblos alrededor estaban yendo a Egipto a comprarle, entregándole tierras, entregándole oro, plata, aún hasta vendiéndose como esclavos por comer, porque había una hambruna en la tierra. Entonces, en estos días no sabíamos que íbamos a hablar de esto, de esta hambruna. Bueno, en estos días estuve leyendo que en un territorio por allá, que Kilimanjaro, por allá por el oriente, en unas excavaciones profundas que hicieron arqueológicas, descubrieron que en ese tiempo, en ese siglo, hubo una gran resequedad, sequía completamente todo ese territorio oriental del que estamos hablando, de Egipto y todos esos pueblos, todos esos territorios, comprobados en estos momentos por unos arqueólogos en un volcán que tiene hielo, fíjense, un volcán que tiene hielo, en los cristales, a las profundidades, encontraron arena, encontraron tierra, en los cristales de hielo. Y entonces determinaron, les estoy contando lo que leí, determinaron que había habido una gran sequía, que la tierra se volvió polvo, que no pudo haber crecido nada en ese tiempo, y que hubo, y dicen ahí, encontramos la demostración de lo que nos habla en Génesis de Egipto y de la sequía que hubo en toda esa tierra en Egipto. Figúrense, no sabía yo que íbamos a hablar de esto. Le agradezco mucho al Señor y al Espíritu Santo que me haya mostrado eso. Entonces, sigamos aquí con el contexto. Entonces, el oyente está preocupado. ¿Por qué José tiene adivinación? Recuerden que José está ahí, está rodeado en ese momento de los magos, de los adivinos, de los hechiceros, y una de las prácticas que hacen es con la copa, ya sea de agua o de vino, una copa común y corriente. Entonces, con el movimiento de la copa, como hacen ahora con el chocolate, y entonces que el residuo de chocolate, y entonces ahí adivinan y todas esas cosas. Entonces es mentira. Eso procede de mentira. No es que no vean y ya tienen todos unos diseños y todos unos libros, y que si se mueve así, que si se para así, que si sale tal figura. Es una interpretación adivina. Todo lo que no procede de este Dios es mentira y adivinación. Muchas veces también son estafadores, conocen el pasado, conocen el presente, y ahí está detrás los espíritus de las tinieblas, que son mentirosos. Ellos son los que muestran esas cosas, calculan esas cosas. Unas se cumplen, otras no se cumplen. Unas las hacen ellos, otras no las hacen ellos. Y entonces muchas veces del pasado es porque conocen el pasado, conocen el presente, y el futuro se lo inventan. Cuando Dios habla del pasado, porque conoce el pasado. Cuando habla del presente, porque conoce el presente. Cuando habla del futuro, es lo que Él va a hacer. Entonces siempre es lo que va a hacer. Entonces vamos a dilucidar esto de qué pasó. Nosotros también vemos que José, vean la carga que tienen los hermanos de José. No lo reconocen. Están en Egipto, están ante el primer ministro de Egipto, es al que le van a comprar comida para no morir. Jacob se quedó, no fue con ellos, llevaron a Benjamín. Jacob se quedó llorando porque le cuidaran a Benjamín, que era un muchacho, y entonces está altamente preocupado. Los 11 saben
que si se muere Benjamín o si se queda esclavo Benjamín, si desaparece Benjamín, ahí sí se le muere Jacob. Ellos todos, los 11, aman a Jacob. Ellos al que tenían envidia era de José, pero aman a Jacob y no quieren producirle daño a Jacob, y menos que se le muera el papá, ¿no? Entonces, José sí lo reconoce. Y José en ese momento está preocupado por tener noticias de Jacob, porque José también ama a sus hermanos y ama a Jacob. Y quiere saber si está vivo Jacob, cómo está Jacob. Y cuando se entera que está vivo por todo este drama que hizo y toda esta cosa que hizo, se entera que Jacob está vivo, que ya está muy anciano, y José en ese momento piensa cómo hace para traer a Jacob a Egipto, que ya más adelante, ahora no vamos a hablar, se establece Jacob en Egipto. Por 400 años se establecieron los israelitas en Egipto. Entonces vamos a hablar, a leer otros versículos y a comentarnos. Recuerden que siempre nosotros les tratamos de resolver a qué se refiere con estas palabras. Recuerden que estamos leyendo una traducción al español. Estamos en el llamado Antiguo Testamento, eso está escrito en hebreo. Entonces vamos a hablar de estas palabras de hebreo, de interpretación, de adivinación y de explicación de estas visiones. La palabra adivinación viene de el que ve, el que ve, el que ve, como digamos, el que ve el pasado, el que ve el presente, el que ve el futuro, por algunos medios que utilizan. Vamos a ver qué palabras se utilizan aquí en hebreo que nos traducen adivinación, y vamos a ver varios pasajes que nos aclaran esto para objetivamente, dentro del texto, desentrañar qué es lo que está diciendo y obtener la información precisa y adecuada que nos está transmitiendo el Espíritu Santo, que está diciendo la verdad. Cuéntenos a ver las palabras. Pues para entender las dos palabras, yo propongo que leamos Génesis 41:14, que es donde está la charla entre Faraón y José respecto a la interpretación de sueños, y miremos la diferencia entre las dos palabras que se usan en este caso. Entonces voy a iniciar leyendo. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Entonces, aquí la palabra que usa Faraón es la palabra patar, que viene de interpretar, declarar, asociado a adivinar. ¿Sí? Entonces, José le responde. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón respondió a José: en mi sueño aparecía, bueno, le contó el sueño. La palabra que usa José en este punto es la palabra nagat, que habla de anunciar o explicar. Pero quisiera continuar ahí en el 41, brincar un poquitico, después de que le cuenta el sueño a José. Dice en el 25, entonces José dijo a Faraón: los dos sueños de Faraón son uno. Dios ha anunciado a Faraón lo que va a hacer. Ese anunciar también es nagat, que significa también explicar. O sea, lo que José hizo se separa de la palabra que usó Faraón inicialmente y pone otra que está asociada a declarar, a explicar algo. En este caso, explicar un mensaje. Entonces, mira, aquí esto es muy interesante, tener en cuenta las lenguas originales en que se escribió y analizar lo de la traducción. Hay dos palabras que se utilizan para interpretar. No las pueden traducir como interpretar o no las pueden traducir como adivinación, pero son dos palabras diferentes que indican diferente.
El faraón está acostumbrado es a la adivinación. Y llaman eso interpretar los sueños o adivinar los sueños. Esas son prácticas de magia, de hechicería, de adivinación, de sortilegio. Y para eso hay una palabra. Pero en Egipto se usa es la adivinación, la interpretación de adivinación. De decir qué significa ese sueño, cuál es el mensaje del sueño por medios artificiosos, usando copas, usando animales, usando imágenes, usando libros, usando como ungüentos, ramas, lo que les cayera a la mano, muchas formas, ¿no? Pero cuando José responde, él no dice que él adivina ni interpreta sueños de esa forma, sino que el Dios de ellos les revela, les anuncia, les explica el mensaje que si Él lo ha mandado, si este Dios lo ha mandado por medio de alguna visión, de algún sueño, de algún, entonces Él mismo tiene que interpretarlo. O sea, tiene que explicarlo. Son dos palabras muy diferentes. Y José reconoce que Él no es adivino, sino que el Dios de ellos les va a explicar que fue el que le mandó ese sueño a Faraón. De una vez le aclara, eso no fue un sueño así normal, ese sueño viene de parte del Dios de Israel y por lo tanto Él te va a explicar, te va a revelar qué es lo que es ese sueño. Ahora volvemos otra vez, eso pasó antes de lo que estamos estudiando, de lo que estamos leyendo, cuando ya José lo llamaron, ya lo pusieron de primer ministro, ya pasaron varios meses, inclusive varios años, ya pasó un tiempo cuando llegan los hermanos de José por segunda vez con Benjamín. José está muy conmocionado y él no quiere en ese momento revelarles que él es José porque él quiere descubrir qué pasa con Jacob, dónde está Jacob. Y entonces cuando ellos salen, José mismo mandó a ese siervo que les metiera en todos los sacos el dinero que ellos habían pagado por el trigo. Y aparte de eso, su copa personal, donde él bebía vino y se la metió en el saco de Benjamín. Entonces aquí no hay ninguna adivinación. Cuando José les dice y el siervo les manda a decir que ha adivinado en la copa en la que bebe vino, ahí no hay adivinación. Recuerden que el mismo José y con el mismo siervo le metió las copas. Ni hay ni revelación, no hay ni revelación. No hay visión ahí. Entonces mucha gente me pregunta, y aquí nos preguntamos, entonces José mintió. José se inventó ese cuento de que él era divino, habiendo ya aclarado con anticipación que él no era ningún adivino, ni que practicaba la adivinación, de ninguna forma. ¿Comprende? Pero aquí viene y le dice a sus hermanos que él es un adivino. Y que la copa que tiene Benjamín, que le robó Benjamín, es la copa donde él adivina. Y que ellos no le van a engañar, que él sabe con certeza, por adivinación, donde yo también me pregunto, pero si entregó la copa, ¿cómo adivinó? O después que adivinó le metió la copa. Mire que cualquier mentiroso se enreda. Cualquier mentiroso se enreda. Pero estos pobres asustados no analizaron como estamos nosotros analizando aquí muy sencillamente. Estos le creyeron y como estaban en Egipto, este nos adivinó. Y aunque ellos estaban defendiendo a Benjamín, ¿cómo iban a defender a Benjamín si en el saco de Benjamín estaba la copa? Y este adivino les estaba diciendo que en el saco de Benjamín y que fue por adivinación, y saben que es una mentira, no es por adivinación. Él mismo la mandó a meter. Él mismo la mandó a meter.
Entonces aquí no hay ni adivinación ni revelación. No fue que Dios le reveló a José dónde estaba la copa. Aquí se ve todo lo fraudulento. En uno de los programas pasados hablamos de esto, de que el fin justifica los medios. José quería enterarse si Jacob, su padre, estaba vivo. Quería traer a Jacob con toda su familia y con todos sus hermanos. Amaba a sus hermanos y les montó este drama mentiroso. Pero si uno lee todo el texto y todo lo que está involucrado ahí, uno se va dando cuenta que no hay ni adivinación ni revelación, ¿no es? Y que los medios que utilizó José para enterarse sin descubrirse ante sus hermanos fue toda una mentira. Armó todo un complot. Entonces, muchos profetas de Israel vamos a encontrar también que también son videntes, pero aquí ya es por revelación, pero muchos profetas de Israel y hasta el día de hoy, muchos profetas, siendo profetas, dan visión mentirosa. Dicen que Dios dice esto sin Dios decirlo, que Dios le mostró una visión, que Dios les habló. Mentira. Pero también hay otro sector de los adivinos, de los magos, de los hechiceros, que sí tienen otra fuente. En este contexto de Deuteronomio, la fuente es otra, la fuente no es Dios. ¿No es? Pero hay unos profetas mentirosos que dicen, vino a mí, palabra del Señor, y manda a decir esto. Eso lo vamos a leer en Miqueas. Y vamos a entender que hay personas que conocen a este Dios, que este Dios se relaciona con ellos, pero lo que están diciendo no procede de Dios. Muchas veces procede de ellos mismos, mentirosamente. En este caso, toda esta cosa procedió de las maquinaciones de José. Ahora, que el fin era bueno, pero usó medios inadecuados. Y no solamente metió en problemas a los hermanos de José, el mismo José se metió en problemas, sino que metió a los lectores actuales, como nosotros, de lo que está escrito en la Biblia. Con su actuación, miren la confusión que propició. No es ni adivinación, ni él es adivino, ni usó ninguna adivinación, sino que eso lo programó él. Entonces, ¿dónde estuvo la mentira? La mentira no estuvo en la situación que pasa. La mentira está cuando José dice que él es un adivino. Que él es un adivino, está mintiendo porque él no sabe que no es un adivino. Primero, que no es un adivino. Segundo, que no hizo ningún acto de adivinación. Tercero, que él es consciente que fue el que metió la copa en el saco de Benjamín. ¿Me explico? Alcanzamos a agarrar. Lo quisiera algunos escuchar, leamos Miqueas y algunos escuchar qué es la situación que está aquí pasando. ¿No? Dale, Do. Vamos a leer Miqueas 3 en el 3:5. Dice, así dice el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol, y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza, para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Entonces miren que la profecía verdadera viene de parte de Dios. Cuando Dios revela, y aquí el Espíritu Santo
nos está hablando de una verdad, que José mintió. No que José adivinó. José está mintiendo cuando él dice que es la copa con que adivina y que él es un adivino. Me surge una inquietud con respecto inclusive a lo que preguntaba el oyente, es, como hemos hablado que este Dios aborrece la adivinación, pero esta palabra se encuentra mucho en la Biblia, donde, cuando dice que Dios adivinó, que, o sea, lo que yo quiero que los oyentes les quede pronto claro es que usar la palabra adivinación no está mal, porque es inclusive lo que significa en el Antiguo Testamento cuando dice el vidente, el que ve, ¿verdad? Es correcto, ¿no? La situación es lo mismo que hablábamos la semana pasada, ¿de dónde proviene ese sueño? En este caso es de dónde proviene esa adivinación o ese ver lo que va a pasar o lo que está diciendo, ¿es correcto? En general es así, pero en este contexto no sucede ninguna de las dos cosas. ¿Comprende? Sí, porque eso es lo que tenemos que aclarar. En este contexto, en este pasaje no está sucediendo ninguna de las dos cosas. Ni José está afirmando realmente, él está mintiendo cuando dice que él es adivino. Porque ya dentro del contexto, dentro de estos capítulos, ya él le aclaró a Faraón que lo consideraba adivino y él dice, no soy adivino. No uso ningún tipo de adivinación, de sortilegio, de hechicería, ni de la copa, ni de nada, ni bola de cristal, sino este Dios te revela y te explica. Y yo te doy la explicación que me está dando, como dice Miqueas, hay profetas que vienen y dicen palabra mentirosa que no procede de Dios. Están mintiendo, pero a nombre de Dios. Y eso lo vemos hoy en día. Conscientemente están mintiendo. Sino que yo te lo preguntaba porque inclusive para que el oyente le quede más claro, porque la pregunta que hacía era, si Dios aborrece la adivinación, ¿por qué cuando José dice que adivina por la copa, entonces eso de dónde proviene? Ya con la explicación que tú nos estás dando y de lo que dice el texto, él no está adivinando nada porque es una mentira inclusive lo que él está diciendo. Lo que él está diciendo. Y él ya ha aclarado que él no es adivino y que no usa ninguna adivinación. ¿Comprende? Ahora, hay una segunda parte en esta inquietud y en lo que tú acabas de decir. ¿Por qué José, Dios permite que mienta? Esta es otra situación. No es que Dios le está diciendo, ni el Espíritu Santo está avalando la mentira de José. No se la está avalando. Tanto no se la está avalando que aquí lo deja descubierto para nosotros. Viene el Espíritu Santo y deja por escrito que José mintió. Y que José no es ningún adivino, pero que José mintió. Él no está justificando a José. Él no está avalando a José. ¿Comprende? Él está contando la verdad de lo que hizo José. Pero yo no sé por qué las personas todas creemos que los que estamos en este Dios, le creemos a este Dios, le obedecemos. No habrá un momento en que, por algún motivo, que lo sabe la persona, mintió. Aquí estamos descubriendo que el bobo de José mintió, que no tenía ninguna necesidad de mentir. ¿Comprende? No estaba dentro de su plan, no, él tenía un plan, no sé de qué, si de venganza, desquite, lo que sea, pero él tenía un plan y ese fue el plan que utilizó, ¿no? Pero no debió utilizar esos medios mentirosos, ¿comprende? Eso ya es otra cosa. Y en la Biblia hay muchos casos. Y eso no quiere decir que Dios desechara a José. Hombre, si Dios desechara a José, a todos nosotros los pecadores, que nacemos todos pecadores, y nos desechara por el pecado, el Señor odia el pecado. Aborrece el pecado porque el pecado, la paga del pecado es muerte. El pecado nos hace daño a nosotros. Y por eso Él quiere bien para nosotros, para todo ser humano. Y principalmente a los suyos, a su pueblo. Por eso le prohibió al pueblo de Israel la adivinación y la mentira y varias cosas y la hechicería por cualquier medio. Y él les decía, ustedes no tienen necesidad de adivinar y meterse en eso. Pregúntenme a mí, yo les digo, yo les aclaro, yo les explico, como hizo José. Le preguntó a Dios qué era ese sueño.
Allá en la cárcel le preguntó a Dios qué era ese sueño. Ya, y Dios le respondía. Le puede responder por un sueño, le puede responder, pero él mismo lo explica. Este Dios explica, da a entender su palabra. Es impresionante. Explica, da a entender, dice las razones. ¿Por qué se preocupa por nosotros? Pero Dios no rechaza al pecador. Dios no deja de bendecir y tener misericordia con el pecador. Dios disciplina, corrige al pecador. Lo que Dios odia por amor a nosotros es el pecado. Y que nosotros no obedezcamos al pecado, no practiquemos el pecado. Pero Dios murió por los pecadores. Salvó a los pecadores. Tiene misericordia del ser humano que es pecador. Y lo que no quiere Dios es que pequemos, que no nos hagamos daño, que nos apartemos del pecado. Y por eso tuvo la responsabilidad de decirnos qué nos hacía daño, qué nos hacía daño, qué nos hacía bien. Entonces, por eso nos mandó a decir, vea, hagan esto, no hagan esto, hagan esto, no hagan esto. Preocupados en su amor, en su misericordia hacia el ser humano. Murió por los pecadores. Murió por el pecado de cada uno de nosotros, el Señor Jesucristo. Para darnos vida, para darnos poder, para no obedecer al pecado, libertarnos del pecado. Cada uno de nosotros, los que hemos creído en el Señor Jesucristo, han sido perdonados nuestros pecados, pero también nos ha dado poder para no obedecer al pecado. Ahora, cuando cualquiera que tiene poder, que tiene el Espíritu Santo, que tiene salvación, peca, lo que nos hace es sacarnos de ahí, pero no desecharnos, no quitarnos la salvación, que por ahí ese cuento se inventaron, contradiciendo la misericordia de Dios, el amor de Dios, la voluntad de Dios, contradiciendo y anulando la muerte del Señor Jesucristo, que por desobedecer a Dios, por pecar, entonces perdemos la salvación, perdemos el amor de Dios. ¿Cuándo? El ser humano nunca ha perdido el amor de Dios, no ha perdido la misericordia de Dios, y menos lo que estamos en Cristo y tenemos el Espíritu Santo. Yo no sé, mucha gente me dice, pero mira cómo actúa, mira lo que está haciendo, y Dios lo bendice. ¿Cómo así? ¿Es que lo odia? ¿Es que lo va a rechazar? ¿Es que lo va a matar? Eso es muy diferente. Tenemos unos conceptos tan equivocados, enseñados por hombres, no enseñados por la palabra de Dios. Tenemos la gran ventaja de tener su palabra escrita. Y eso les rogamos, como dice el Espíritu Santo, les rogamos que ustedes estudien, mediten, tengan presente, créanle al Espíritu Santo y obedézcanle. Este es un libro no confuso, está muy claro. Mire, aquí en pocos pasajes pudimos entender qué es lo que estaba pasando aquí. ¿Qué es lo que estaba pasando aquí? Ah, pero que el Señor protegió a José, siguió ayudando a José. ¿Y por qué no lo iba a ayudar? Porque mintió. Y no porque mintió por una buena causa. Las mentiras no tienen justificación. Los medios dolosos, ilegales, mentirosos no tienen justificación. Los medios, el fin no justifica los medios. Al contrario, los medios ilegales, dolosos, maltratan, destruyen el buen fin y lo vuelven malo. Y lo vuelven malo. Ya ese fin dejó de ser bueno, se volvió mal, un mal fin. Ah, pero que el Señor apabulló a José por mentiroso. No.
no lo apoyó por mentiroso. Él logró, el Señor usó, no usó la mentira de José, usó el contexto, lo que estaba pasando para salvar a Jacob y al pueblo de Israel. ¿Qué hizo traer a Jacob? Le dijo a los hermanos, ya ahí después en el siguiente pasaje, en continuación, él se les revela y les dice, vea, yo soy José, yo no he muerto, fue lo que ustedes vivieron, y yo, ni Dios está teniendo en cuenta esa maldad que ustedes hicieron. Porque el Señor llama las cosas por su nombre, en verdad. Él no anda ocultando. Y miren que aquí no ocultó, y en ninguna parte. Él ha ocultado los pecados de David, él ocultó los pecados de Noé, él ocultó los pecados de los apóstoles. No, cuando tuvo que corregir a Pedro, corrigió a Pedro. Cuando tuvo que corregir a Pablo, corrigió a Pablo. Cuando tuvo que disciplinar a todos sus discípulos, disciplina. A todos los que estamos en él nos disciplina y nos corrige. Eso es muy diferente. Él no es acolitador de pecados. Ni tiene por inocente al culpable, ni culpable al inocente. Pero también por eso el Señor Jesucristo murió. También él, y él en su palabra en Romanos 8 tiene un mensaje muy claro. A los que me aman, ya sea por error, sea por rebeldía, ya sea por cansancio, ya sea por lo que sea, a los que me aman, que me desobedecen, yo intervengo ahí y les hago bien. Y el primer bien es apartarnos del pecado. Es el primer bien. Usted está pecando. Nos saca y nos aparta del pecado de muchas formas. Nos aparta del pecado. Y hace que esa circunstancia de muerte es el que nos colabora bien, que nos enderece, que nos ponga a reflexionar, a cambiar de actitud, a arrepentirnos, a confesarle a él, está bien, está bien. Gracias, dame la fuerza, sácame de aquí que yo no puedo salir. No tengo fuerzas para salir, sácame de aquí. Yo quiero salir, yo quiero obedecerte, yo quiero estar bien contigo, pero sácame de aquí. Y él lo saca y nos saca. A todos nosotros nos ha ido sacando de muchas cosas por diversas circunstancias. Y esa es la seguridad que tenemos, que él nos ama y nos demostró su amor cuando murió en una cruz por nuestros pecados. Pero no se quedó muerto, resucitó y está vivo. Y otra gran ventaja que tenemos con este texto, que el autor, que es el Espíritu Santo, está vivo. Entonces le podemos preguntar al autor, le podemos decir nosotros, o por lo menos normalmente, estamos seguros que cuando nos enfrentamos aquí a cualquier escritura de cualquier pasaje de la Biblia, estamos confiados que el Espíritu Santo nos lo va a revelar, nos lo va a aclarar, nos lo va a explicar. ¿Por qué? Porque está vivo. Y él es el primer interesado que entendamos lo que dejó por escrito. Es el primer interesado. Entonces nos la revela. Y cada vez que salimos de un programa de esto, estamos seguros, porque le hemos creído al Espíritu Santo, que él siendo el autor, es el que nos puede explicar y mostrar. Y nos ha ido mostrando, y nos ha ido mostrando. Pero tenemos que tener en cuenta el contexto, el tiempo, la situación. Porque eso no es así. Eso no es así de una sola palabra. Y, y por el tiempo nos hemos quedado cortos, ¿comprenden? Entonces los animamos que lean todo este Génesis y específicamente, y ustedes van y le digan al Espíritu Santo, revélame esto. Y él se los revela, él se los explica, él se los aclara, como usó José otra palabra de
explicar, dar una interpretación explicativa, objetiva de lo que estaba pasando. Cuéntanos, Paula. Doctora, entonces, con relación a la pregunta que nos hicieron, sinónimo de la palabra adivinación es el que ve, es vidente, o sea, no está mal usar la palabra adivinación. Sí. En ese contexto, en ese tiempo, era el que ve, pero entonces, ¿qué está viendo y quién le está mostrando lo que está viendo? Ya deja de ser una profecía de parte de Dios, una palabra de Dios, una visión de Dios o una adivinación mentirosa del mundo de las tinieblas o de la propia carne. Aquí se lo inventó fue José. Aquí no intervino ni el mundo de las tinieblas. Aquí no le podemos echar la culpa ni a Satanás ni a los demonios. Eso se lo inventó José. Entonces es importante saber la procedencia. Y por eso les digo, no hubo ni adivinación ni revelación. Ni José vio nada. Ni José vio nada. Fue algo que hizo José, fue invento de José. Fue una actuación de José, y José es consciente. Entonces, cuando José dice que él adivinó por el contexto, por lo que dejó el Espíritu Santo y que lo aclaró el Espíritu Santo, eso se lo inventó José. José fue el que le dijo al siervo, le dices. Después que le dijo al siervo, y el siervo también era consciente que estaba mintiendo, porque ese mismo siervo fue el que puso el dinero y la copa. Y le dice a ellos que yo los adiviné, que yo soy un adivino, y que yo adivino con esa copa, habiéndola puesto, que yo adivino con esa copa, y que yo por la adivinanza de la copa, yo descubrí que ellos habían robado y que Benjamín se había robado y que la había metido en el costal. Esa es la importancia de uno ver el contexto, ¿comprende? No preguntar, ay, José adivina, por una palabra, José adivina. Y José, ¿por qué usaba la adivinación? Ahora, eso no quiere decir que en algún momento José haya dicho, pues voy a ponerme a adivinar. No lo está diciendo que lo hizo aquí, pero él estaba en ese contexto de egipcios. ¿Por qué dijo y habló de adivinos? ¿Comprende? Miren que no usó, Dios me reveló que Benjamín se robó la copa. Miren que no se atrevió a eso. Miren que no se atrevió a eso, porque él sabía que no era cierto. Pero cuando llega a Faraón, cuando llegó donde Faraón, sí le dijo, comprende, yo no soy ningún adivino, El Dios de los cielos, que te puso, el Dios de Israel, que te puso ese sueño, te da la explicación, ¿no es? Y te da la explicación para que nos apersonemos. Y el faraón, ¿qué dijo? Pongo a José. A José, que estos 7 años de vacas flacas, de sequía, de la sequía que les estaba hablando, que nos están hablando ahora a unos arqueólogos, estos 7 años de sequía terribles. Después van a venir 7 años de abundancia. Entonces, en los 7 años de abundancia, acumulen, siembren, recojan de todo. Y construyeron graneros, construyeron locales, eso lo llenaron hasta el tope de todo. 7 años, 24 horas al día trabajando y cosechando. Y Dios multiplicó las cosechas. Y miren, se las multiplicó a Egipto. Y los egipcios no creían en este Dios, tenían otra multitud de dioses y no creían en este Dios. Y le multiplicó las cosechas a Egipto en esos 7 años. ¿No ven? Y le avisó a los egipcios. Y uno a veces se pone a pensar, bueno, ¿y por qué no le avisó a los israelitas? Eso ya queda para otro programa, ¿oyeron? Porque ya no alcanzamos, porque me acaban de decir
que se nos está acabando el tiempo. Entonces, aquí también hicimos una forma muy rápida de aplicar las técnicas, la metodología para uno entender cualquier texto escrito en lenguaje humano. Este texto, por estar escrito en lenguaje humano, no es confuso. No es confuso. Está muy claro. Pero hay que leerlo todo, no sacar por palabras y no ir al diccionario y sacar por palabras. Tienen que estar metidos en todo el contexto. Aquí les entresacamos contextos, pero lo objetivamente, lingüísticamente, para la comprensión, por favor, léanse todo el texto y en este caso, léanse todo Génesis. Por ahí tenemos una pregunta también para el próximo sábado de un oyente muy interesante, entonces los animamos que se conecten el próximo sábado y con todos los programas que nosotros tenemos, se interesen por el curso de exégesis y hermenéutica y por tantos servicios que nosotros le ofrecemos a través de la corporación, que es para el bienestar, para la vida, para la salvación de cada persona proveniente de este Dios por su gran amor y por su gran misericordia en Cristo el Señor. Así es, doctora. Todos los oyentes que nos hacen pues, sus preguntas, no se preocupen cuando no las contestamos tan rápido, porque nos gusta como dejar cada pregunta para un programa por el contexto, para que ustedes puedan comprender, para que puedan entender mejor. Inclusive la semana pasada, debido al programa que hicimos, salieron varias preguntas, pero la próxima semana daremos respuesta a otra también. No sé si de pronto alguno del equipo quiera decir algo, leer algún otro versículo antes de terminar. De pronto recordar el Deuteronomio 18:10 y me parece muy interesante terminar diciendo que el Espíritu Santo no se contradice en toda su palabra y por eso es tan importante leerla. Deuteronomio 18:10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con el Señor cualquiera que hace estas cosas y cualquiera que las practica. Un abrazo para todos, nos vemos el próximo sábado y disfruten de este maravilloso día. Chao.